Welcome to the new tutorial. In this tutorial to talk about to the first conditional, but that is the first conditional. The first conditional we use it to talk about a real possibility in the future. For example, if I have time tomorrow, I will help you. El primer condicional lo utilizamos para hablar de alguna posibilidad real en el futuro. Por ejemplo, si tengo tiempo mañana, te ayudaré. The structure is composed of two sentences. The first sentence is the condition. For example, if you come to the party. The second sentence is the result. For example, you will meet my sister. La estructura del primer condicional se compone de dos oraciones. La primera oración es el condicional. Por ejemplo, si vienes a la fiesta. Y la segunda oración es el resultado, que quiere decir, por ejemplo, si vienes a la fiesta, conocerás a mi hermana. The first sentences. The verbal time we use is the present simple. We use if or unless. The structure is if plus subject plus verb in simple form plus complement, comma. For example, if you come to the party. En la primera oración o el tiempo modal que utilizaremos será el presente simple. Utilizaremos lo que es if or unless. En este caso, if quiere decir si es que. La estructura es si es que más el sujeto más el verbo en presente en su forma simple más complemento, coma. Por ejemplo, si vienes a la fiesta. Second sentence. We use the auxiliary will or can. We use the verb in simple form. For example, if I don't have to work on Saturday, we can go to the cinema. En la segunda oración utilizaremos el auxiliar will, que ese ya hace referencia al futuro, or can, cualquiera de los dos nos puede funcionar. Utilizaremos el verbo en su forma simple. Por ejemplo, si no trabajo el sábado, podemos ir al cine. To better understand the structure of the first conditional, I will give some examples. If it rains today, I'll stay at home. If he is busy now, I will come back tomorrow. If I have time, I'll visit my parents this afternoon. If it is warm tomorrow, we'll go to the beach. If he doesn't do his homework, he cannot go to the party. Para entender mejor la estructura del primer condicional les dejaré unos ejemplos, que son los siguientes. Si llueve hoy, me quedaré en casa. Si está ocupado ahora, regresaré mañana. Si tengo tiempo, visitaré a mis padres esta tarde. Si está caluroso mañana, iremos a la playa. Si él no hace su tarea, no puede ir a la fiesta. Bueno, como podemos comprender, el primer condicional es aquel que nos condiciona a alguna acción en un futuro. Nos da a entender que toda acción tiene una reacción. Depende de la situación que estemos pasando en el presente para saber el resultado que tendremos en un futuro. Now to talk about the present simple. The present simple we use it to talk about things that happen regularly. Structure. The structure is subject plus verb in simple form plus complement. For example, I live, you live, he, she, it lives. We live, you live, they live. Ahora les hablaré del presente simple. El presente simple lo utilizamos para hablar de cosas que suceden con regularidad. Su estructura es la siguiente. Comienza por el sujeto más el verbo en su forma simple más el complemento. Por ejemplo, yo vivo, tú vives, ella, él, eso, vive, nosotros vivimos, ustedes viven, ellos viven. Rules. Special case third person. When the verbs end in O, SH, CH, double S, X, C, Y, I added ES. For example, go, goes, wish, wishes, reach, reaches, express, expresses, fix, fixes, kiss, kisses, bus, buses. Reglas. En casos especiales para tercera persona, cuando el verbo termina en O, SH, CH, doble S, X, Z,
Y vamos a agregar IS. Por ejemplo, va, desea, alcanza, expresa, besa, murmulla, lo que son go, goes, wish, wishes, reach, reaches, express, expresses, fix, fixes, kiss, kisses, buzz, buzzes. Other special case, third person, when the verbs end in Y, when it's not processed via vowel change for A, and I added ed. For example, occupy, occupies, study, studies. Otro caso especial de tercera persona es cuando el verbo termina en y no es procedido de una vocal, lo cambiaremos por una I y agregaremos ed. Por ejemplo, ocupa y estudia. When other rule is when Y is processed via vowel, I added S. For example, buy, buys. Otra regla es que cuando termina en y es procedida por una vocal, solamente vamos a agregar una S. Por ejemplo, buy, buys, que significa comprar. Present in negative form. The structure. The structure is subject plus do or does plus not plus verb. For example, I do not sing. He doesn't not sing. They do not play. Do doesn't is the auxiliary for present simple. When we use the auxiliary, the verb isn't the simple form. Presente en su forma negativa. Su estructura es sujeto más tú o tos, que es el auxiliar del presente simple, más not, más el verbo en su forma simple. Por ejemplo, yo no canto, él no canta, ellos no cantan. Tú y dos es el auxiliar del presente simple. Cuando utilizamos el auxiliar, el verbo siempre va a ir en su forma simple. Interrogative form. We also use the verb to do prior to the subject. Structure. Do does plus subject plus complement plus interrogative. Example. Do you like music? Doesn't he speak English? Forma interrogativa. Utilizamos el verbo to do dándole prioridad al sujeto. Estructura. Auxiliar do does más el sujeto más el complemento más signo interrogativo. Ejemplo. ¿Te gusta la música? Él habla español. Second conditional. We use the second conditional to talk about the real situations, dreams, wishes, fantasies. El segundo condicional lo utilizamos para hablar de cosas irreales, por ejemplo, sueños, deseos o fantasías. Structure is composed of two sentences. The first sentence is the real situations, and the second sentence is the unreal situations. For example, if I had a lot of money, I could travel to 10 different countries. La estructura se compone de dos oraciones. La primera oración es la situación real y la segunda situación es la irreal. Por ejemplo, si tuviera mucho dinero, viajaría a 10 países diferentes. First sentences. We use the simple past. We use if. When exists the verb to be, we will only use it were. Structure. If plus subject plus verb in past plus complement. For example, is she working as an actress? If he were more talent. Primera oración. En la primera oración utilizaremos el presente simple, utilizaremos el if, y cuando exista el verbo to be solamente utilizaremos were. La estructura es si es que más el sujeto más el verbo en pasado simple más el complemento. Por ejemplo, si ella fuera actriz, si él tuviera más talento. The second sentence. The auxiliary verb is could, couldn't. We use the verb in simple form. Structure. Could plus verb in simple form plus complement. For example, she couldn't live in this town. He could have few problems.
En la segunda oración utilizaremos el auxiliar could or couldn't. Utilizaremos el verbo en su forma simple. La estructura es could, que es el auxiliar, más el verbo en su forma simple, más el complemento. Por ejemplo, ella no viviría en esta ciudad. Él no tendría tantos problemas. To better understand the structure of the second conditional, I will give some example. If I won the lottery, I could travel around the world. If I were in Brazil, I could go to the Rio de Janeiro. If I were you, I could buy that car. If he were in my plane, he couldn't do this. If I had more money, I could buy a nice apartment. Para entender mejor la estructura del segundo condicional, les dejaré unos ejemplos. Si ganara la lotería, viajaría por todo el mundo. Si yo estuviese en Brasil, iría a Río de Janeiro. Si yo fuese tú, compraría ese auto. Si él estuviese en mi lugar, no haría esto. Si yo tuviese más dinero, me compraría un lindo departamento. The past simple. Rules grammatical. The regular verbs we added ed. For example, want, wanted. Learn, learned. Stay, stayed. When a verb ends in e, we added t. Change, for example, change, changed. Believe, believed. Other rules. When a verb ends in short vowel, repeat that last consonant. For example, stop, stopped, commit, committed. When a verb ends in consonant and y, we change y for a. For example, study, studied, try, tried. The structure. Affirmative sentences structure is subject plus verb in simple past plus complement. For example, John Cabot sailed to America in 1498. My father died last year. He lived in Fiji in 1976. We crossed the channel yesterday. La estructura de las oraciones afirmativas son el sujeto más el verbo en pasado simple más el complemento. Por ejemplo, mi padre murió el año pasado. Yo viví en Fiji en el año de 1976. The negative sentences. The structure is subject plus auxiliary verb did plus not plus verb in simple form. For example, she wasn't a doctor. The keys weren't in the drawer. Oraciones negativas. Su estructura es el sujeto más el auxiliar del verbo que es did más el no más el verbo en su forma simple porque estamos utilizando el auxiliar. Por ejemplo, ella no fue doctora. Las llaves no estaban en el cajón. Interrogative sentences. Structure. Verb, auxiliar, to do, plus, subject, plus, principal verb. For example, did you buy a blue car? Did they learn English? Did you want to dance? Oraciones interrogativas. Su estructura es el verbo auxiliar to do, más el sujeto, más el verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, ¿vas a comprar ese carro azul? ¿Ellos aprendieron inglés? ¿Tú bailaste? Thank you for your attention. Gracias por su atención. Espero el tutorial les haya sido de su agrado.